Bueno, buenas tardes. En nombre de Alzheimer Argentina, les doy la bienvenida a quienes están conectadas, que bueno, son todas mujeres. En esta ocasión, ustedes saben que todos los jueves damos charlas para familiares, para cuidadores de esta enfermedad tan terrible, con todos los avatares que implica, y que cada jueves tratamos de dar distintas temáticas. Generalmente cuando me toca a mí, me gusta hablar de este tema, que es algo a lo que me dedico hace muchísimos años, ¿sí? Además de ser psicóloga en terapia cognitiva, soy neuropsicóloga y dentro de la neuropsicología me dediqué mucho a la enfermedad de Alzheimer conforme fueron pasando los años y cosas que iba viendo de los pacientes y de los familiares que acompañaban al paciente, fundamentalmente en el hospital, veía estas realidades, eh, me fui de a poquito dedicando a las familias y a los cuidadores. Eh, Porque si bien el neuropsicólogo puede ser de muchas especialidades, yo soy psicóloga y eh, me llamaba la atención el ver el sufrimiento, el padecimiento, el agotamiento que muchas veces eh, presentaba el cuidador o la cuidadora. Y, y muchas veces también veía, y en ese entonces cuando me dediqué más a todo esto de la terapia para los cuidadores, que partía antes del paciente, ¿sí? Ustedes saben que es muy común una frase que dice, para poder cuidar hay que cuidarse. Es una frase con la cual yo mucho no comulgo, me parece que sí, hay que cuidarse, pero no para poder cuidar. Hay que cuidarse porque la vida de cada uno de nosotros es tan valiosa como la del ser amado, sea quien fuese. Entonces, nos tenemos que cuidar por nuestra propia vida. Esta frase que escribí hace ya unos cuantos años, ¿no? Pero me parece que reúne lo que es la tarea del cuidar a un paciente con enfermedad de Alzheimer o con cualquier demencia. O sea, esto aplica para cualquier persona que cuida a un familiar con deterioro cognitivo, ya sea la demencia de Alzheimer, demencia frontotemporal, lo que sea, ¿no? Y cuidar a un paciente con demencia es un difícil arte que requiere paciencia, compasión, amor. Em, los que les quería aclarar que más que nada no es porque esto no aplicase a los trabajadores formales, que son aquellos que tienen un sueldo, que se han formado, que son empleados, digamos, de alguna manera, pero más que nada lo que me voy a referir son a los cuidadores informales, que son generalmente las familias, ¿sí? Generalmente son, ahora vamos a ver, mujeres y qué tipo de vínculos es el que generalmente se da. Insisto, no es que el cuidador informal, perdón, el cuidador formal no vaya a desarrollar un cuadro de estrés o que pueda padecer mucho el tema del cuidado. Pero básicamente tiene otras características porque los cuidadores informales van a estar ligados a través de lo vincular, de lo amoroso, de la historia familiar. Entonces, eh, cuando viene el diagnóstico de demencias, ¿sí? Eh, por las características que significa recibir este diagnóstico, las familias pasan generalmente dos fenómenos, o fuerzas centrífugas o centrípetas, o se unen o se alejan. No obstante, ¿sí? Alguien de todas esas personas que puedan estar cercanas al paciente que se haya diagnosticado, alguien se va a convertir en el cuidador principal. ¿Y a qué lo llamamos la carga del cuidador?
formal, definida como el grado en que la salud física, emocional, la vida social y o la vida financiera del cuidador informal se ven afectadas negativamente como consecuencia del cuidado del paciente, ¿sí? Em, no sé si me quieren ir contando, si me quieren decir en qué situaciones están ustedes, si son cuidadores informales, si son familiares. La idea es también hacer una cosa interactiva, no es que yo quiero dar una clase, sino poder ayudarlas a ustedes a lo que sea posible. Así que si quieren ir acotando, preguntando, diciendo, buenísimo. Y esto es un poco lo que le decía antes, ¿no? Que, bueno, obviamente que el 85% y yo creo que también más, no hay nadie que cuide a un familiar con enfermedad de Alzheimer o con cualquier demencia que no experimente niveles de estrés. Ahora, altos niveles de estrés sería lo que estoy hablando, ¿no? Que es lo que llamamos el distrés. En general son mujeres, la mayoría sobrepasa los 50 años. El 60% de las cuidadoras son hijas y el 30% son las cónyuges. Cerca del 50% de los cuidadores no recibe ayuda de nadie y solo hay un 10% que recibe ayuda formal. Eh, Cuando hay un diagnóstico de posible o probable enfermedad de Alzheimer o otra demencia, vamos a tener dos tipos de respuestas. Una es la respuesta esperable, funcional, adaptativa, y otra es la respuesta disfuncional o patológica. Que venga este tipo de diagnóstico es muy disruptivo para la familia, para el paciente, por ahí no tanto porque es algo como que se va piloteando, sobre todo en los primeros tiempos. Si bien la familia vieron que va a decir, bueno, hace un tiempo que se olvida, pero bueno, no, debe ser que está nervioso o que no durmió bien, está toda la parte de la negación. Entonces, eh, lo lógico y lo esperable de las fases de adaptación es cuando se da la noticia, el primer punto es la negación. Esto que les decía yo, no, bueno, debe ser que está cansado, no, está estresado, o bueno, no sé, está nervioso por temas económicos. Entonces, hay toda una negación también se ponen los médicos, no, bueno, el médico era demasiado joven, el médico era demasiado añoso, está diciendo cualquiera, o el día que fueron a hacerse las pruebas, él estaba nervioso porque no había dormido, entonces, bueno, se dan un montón de excusas porque el psiquismo necesita preservarse, cuidarse. ¿Por qué? Porque es muy fuerte el diagnóstico de posible o probable demencia. En un segundo punto, siguiendo esto de la normalidad y de la adaptación, de la aceptación de lo que está pasando, empieza la búsqueda de información y empiezan a surgir los sentimientos, bueno, no, bueno, puede ser esto que dice, que iba a pasar y está pasando, y ahora que está tomando por ahí esta medicación, lo noto mejor, y pega con esto que leí, que el paciente con, por ejemplo, demencia de Alzheimer o incipiente, es la memoria inmediata y justo mi marido es lo que tiene, entonces uno empieza a buscar información. ¿Sí? Ahora es mucho más fácil que antes, lo cual no significa que sea bueno, porque muchas veces sabemos que buscar en Internet, en Doctor Google, no es muchas veces lo mejor, pero bueno, es más accesible que antes y empiezan a surgir los sentimientos. Con el traspaso del tiempo también, en la fase esperable de respuesta adaptativa, se tiene que dar la reorganización, ¿sí? Que con esto que yo ya que está pasando, se empieza a reorganizar toda una vida familiar, eh, ya sea desde un poco las rutinas, lo económico, todo lo que es, de alguna manera se empieza a normalizar la vida con esta realidad. Y el último paso ya es cuando realmente hay una adaptación, cuando está normatizada, normalizada, amalgamada,
con la vida del diario vivir de la familia, ¿sí? Cuando se resuelve, como está la sensación de control, que es relativa, porque ustedes saben que es una realidad muy dinámica, ¿sí? O sea que si bien si está en un buen tratamiento, sabemos que intentamos que sea lo más lento posible, pero siempre es progresivo. Y entonces, sabemos que la tarea de cuidar es altamente estresante, ¿sí? Por muchos factores. El impacto emocional. Generalmente los que cuidamos, fíjense lo que le decía antes de las estadísticas que se cuidan son o hijas o son esposas o pueden ser hijos y esposos, por supuesto que también hay, ¿no? Si bien las estadísticas son otras. Em, Esa persona a la que yo estoy cuidando y según el estadio en el que esté, que puede ser que esté requiriendo asistencia, por ejemplo, para el baño o para vestirse, o bueno, depende del estadio, ¿no? O sea, cuanto mayor dependencia tiene, el estadio es más avanzado. Entonces, esa persona que yo hoy estoy cuidando, ¿sí? Con estos dependencia, fue un referente afectivo para mí, ¿sí? O fue mi pareja, o fue mi padre, y entonces hay un impacto emocional muy grande de aquella persona que uno de alguna manera lo diferente, ¿sí? Siempre hacemos la analogía como que es tener un niño chiquito cuando se tiene un paciente con Alzheimer en casa. La diferencia es que el niñito va a ir creciendo y se supone que con los años va a ir aprendiendo. Se supone que con los años va a ir aprendiendo. Y acá sabemos que es al revés, ¿sí? Que con los años esto va a seguir avanzando. Entonces, el impacto emocional es muy grande. Por otro lado, la responsabilidad, sobre todo para el cuidador principal. ¿Por qué? Porque todo recae generalmente en él, es el que tiene que tener la adherencia al tratamiento, es decir, llevarlo a todos los lugares que hay que ir, que tome las medicinas como tiene que tomarlas, si tiene terapia ocupacional, si tiene terapia, si tiene hospital de día. O sea, es mucha la responsabilidad de cargarse una enfermedad que además es crónica y que dura tantísimos años. Ustedes saben que desde el diagnóstico hasta el deceso, pueden pasar más de 10 años, ¿sí? Del paciente. Entonces, la responsabilidad es enorme y agobiante. Y por otro lado, la frustración. ¿Por qué? Porque sabemos que se haga lo que se haga, nada va a alcanzar. No hay milagros. Vieron que en pacientes oncológicos hay siempre se espera un milagro, bueno, de hecho hay referencia de milagros. En estas patologías no existen milagros. Entonces, sabemos que haga lo que haga, esto no va a cambiar. Y que podemos darle la mejor calidad de vida en relación a lo que puede en el estadio en el que está, pero que eso no va a revertir nunca. Entonces, todo eso hace que los niveles de estrés sean enormes. En realidad, el estrés es una palabra buena, ahora después les voy a contar un poquito a qué me refiero, pero generalmente, y es un poco a lo que está apuntada esta charla, lo que aparece es el distrés, que es la patología del estrés. ¿Y los niveles de estrés de qué van a depender? Bueno, de muchísimas cosas, pero en relación a la persona, qué recursos físicos y psíquicos tiene, el grado de salud mental, con qué red familiar se cuenta, con lo ambiental, lo económico, ni hablar, si tiene un servicio de medicina prepaga o no la tiene. Entonces, todo eso va a hacer que los niveles de estrés, más allá del impacto emocional, de la responsabilidad y la frustración que va a estar siempre, ¿sí? No, conforme igual también más adelante lo vamos a ver, cuanto más dependencia tiene el paciente, mayores niveles de distrés va a haber, porque va a haber mayor agotamiento, ¿sí? No es lo mismo al principio, en los primeros estadios, cuando hay que
supervisar ciertas cuestiones, pero el paciente come, el paciente se viste, el paciente va solo al baño, que conforme vayan pasando los años y los estadios, requiere de una mirada casi permanente. Entonces, ¿cuál es mi propósito? Evitar un nuevo paciente, ¿sí? A veces la charla la llamo el cuidador, la otra víctima de la enfermedad de Alzheimer o de las demencias, porque es muy frecuente, muy frecuente que el familiar termine afectado patológicamente por el acto de cuidar. Entonces, lo que yo quiero con esto, sí, que hace tantísimos años, más de 20 años que vengo con Alzheimer Argentina dedicándome a este tema, es evitar un nuevo paciente, ¿sí? Hacer lo que llamamos prevención primaria. Eh, bueno, un poco lo que le decía, la prevención primaria, que es, digamos, lo que más me interesa y por eso que doy estas charlas y para todo el que pueda ayudar siempre voy a estar. Pero por otro lado también me pasa que ya viene el familiar a mi consultorio o a los hospitales donde estamos ya quemado, ¿sí? O sea, ya viene a buscar un tratamiento específico para su cuadro. Entonces, eh, ¿de dónde surge que podemos ver nosotros los profesionales al familiar como un posible paciente? De las entrevistas con los profesionales, antes de tomar una evaluación neuropsicológica, siempre tenemos una entrevista también con el familiar y el paciente. Eh, y ahí podemos detectar ciertas cuestiones que nos pueden llamar la atención, sobre todo lo que somos psicólogos, ¿no? Porque ya les dije que los neuropsicólogos pueden ser terapeutas ocupacionales, pueden ser fonoaudiólogos, pueden ser psicopedagogos, pero bueno, en mi caso que soy psicóloga, también tengo la otra formación y tengo una más holística de lo que es todo el cuadro afectivo o de evaluar una persona en su totalidad, en su lenguaje corporal, en sus facies, y entonces hay cosas que nos pueden llamar la atención. Pero también hay un cuestionario que se llama cuestionario neuropsiquiátrico y hay un apartado que se lo tomamos al familiar siempre en relación al paciente, se le hacen preguntas, después se los voy a mostrar porque lo puse. Y el último apartado es qué grado de estrés le genera a usted este síntoma. Por ejemplo, el paciente ha tenido alucinaciones, ¿con qué frecuencia, con qué severidad? Y a usted, de 1 a 5, ¿qué grado de estrés le genera este síntoma de las alucinaciones? Por otro lado, también podemos sugerir, cuando nos llama la atención, lo que hemos trabajado en instituciones con pacientes internados, si bien ya no hay a un cuidado activo, muchísimos familiares siguen yendo todos los días, casi todo el día a la institución. Entonces ahí estamos viendo que hay una personalidad determinada, que les voy a contar también, que probablemente ayude y fomente a que desarrolle un cuadro de estos de los que yo les digo. Bueno, de estos espacios han surgido siempre muchas personas que nos consultan, ¿sí? Para decir, bueno, yo ya estoy quemada. Y a veces por muy propia, ¿no? El paciente busca atención porque se da cuenta que no da más. El paciente no, perdón, el familiar. Y esto es un poco lo que buscamos evitar, ¿no? Que es tan frecuentemente lo que ocurre, que se llama síndrome de burnout o cuidador quemado, que está causado por un estrés crónico, por el batallar continuo de la enfermedad con tareas monótonas y repetitivas, las sensaciones de falta de control. ¿Sí? Generalmente hay sentimientos muy negativos hacia los pacientes, hacia los enfermos, los cuales los angustia mucho a los familiares, desmotivación, angustia, tristeza, irritabilidad, irascibilidad, fatiga, desgano, falta de concentración, despersonalización, digamos, entra un montón de sintomatología muy variada, ¿sí? Que a veces están como una cuestión muy triste
y manifiestamente triste, y por el otro momento de mucha irritabilidad, irascibilidad, o sea, que hay mucha labilidad emocional y bueno, es esto un poco lo que yo digo que trabajando, ustedes saben que en algunos lugares del mundo y nosotros inclusive también cuando hacemos las evaluaciones neurocognitivas, abajo ponemos la frase de Alzheimer Argentina, que necesita para el familiar, ¿no? Porque en muchos lugares del mundo, cuando se hace el diagnóstico de estas enfermedades, inmediatamente también se sugiere al familiar que entre en un programa. ¿Para qué? Para evitar esto. Entonces, el burnout es un profundo desgaste emocional y físico que experimenta la persona que convive y cuida a un enfermo incurable, tal como en la enfermedad de Alzheimer. En general es una forma solitaria por mucho tiempo y con estrategias pasivas e inadecuadas de resolución de problemas. Al principio de la enfermedad, los primeros tiempos, meses, hasta le diría el primer año, ¿no? Cuando son muchos de familia, hay como van, vienen, y de repente hay uno que quedó más que otro, que realmente es, si está el cónyuge o la esposa o el marido, generalmente es, o si no, alguno de los hijos, ¿sí? Entonces, eh, es muy solitaria también, porque una de las cosas que se necesita para hacer más fácil la vida de vivir con un paciente con enfermedad de Alzheimer y porque el paciente además lo requiere, es una vida muy rutinaria en algunas cosas de los horarios y demás. Entonces, es un síndrome tridimensional que lo primero que se da es el agotamiento físico, la falta de energía, como una fatiga, agotamiento de los recursos emocionales. La persona dice, no doy más. Despersonalización, que significa esto como reacción de estar alejada de la gente, del enfermo, ¿sí? Siempre pongo en este punto los que son por ahí más centrados en años, la empleada pública de Gasalla, que era tan atrás, como que se despersonalizaba y con muy poca empatía. Y también lo que vamos a ver es que todo lo que tiene que ver con la realización personal no va a estar, o está reducido. En realidad todo lo que tiene que ver eh, con lo que podría ser placentero o de distracción, lo que parece son más los sentimientos de inadaptación, la sensación de no querer estar más, de muerte, de depresión y muchas veces idea suicida y eh, también puede ser la idea de asesinato antes del suicidio como punto de final a esto. ¿Por qué? Un poco por lo que les decía antes. Sabemos que esto va a terminar con el fallecimiento, ¿sí? No hay milagros de nada. Entonces es lo único que me va a hacer terminar con este calvario y a él también o a ella también es la muerte. Entonces, en un punto, yo lo trabajo mucho esto con con los familiares que vienen a consultarme porque sienten mucha culpa también. Decir, ¿cómo se me puede ocurrir una cosa así en mi vida? Yo no, después siento mucha culpa. Entonces uno trata de explicarle que no es que sea una sino en potencia, pero que es por minutos su psiquismo necesita pensar en cómo puede terminar esta situación de tantísima sobrecarga. Eh, A ver, ¿cuáles son los factores que hacen a la sobrecarga de los cuidadores? Bueno, en relación al enfermo, cuando la demencia ya es intensa, profunda, cuando ha transcurrido mucho tiempo desde el diagnóstico, ¿sí? Cuando hay alucinaciones, delirios o confusión, que es lo que se llama productividad psicótica, agresión, agitación, el negativismo, cuando el paciente se niega a las actividades que tiene que realizar, ya sea bañarse, comer, acostarse.
El sundowning o el síndrome del atardecer, ustedes saben que es un síndrome que se da mucho en los pacientes que tienen deterioro cognitivo, no sé si lo han visto en sus familiares o en sus pacientes, que a la hora de la caída del sol, que es llamada las horas de la bruja, que no es casualidad que también suba la fiebre, que los chicos chiquitos también se pongan más irritables. Bueno, es muy común que estos pacientes tengan este síndrome, lo cual hay que hablarlo con su médico, ¿sí? Donde se pueden dar estrategias farmacológicas, a veces solamente con dar estrategias conductuales puede mejorar. Cuando hay incontinencia, vómitos, caras, ¿por qué? Además del cansancio, porque además no es lo mismo cambiar a un niñito que a un familiar, y sobre todo si es un hombre, donde la mujer siempre en contextura en general es más chica, entonces también la manipulación, las personas informales no están formadas. Entonces, los enfermeros te cambian un pañal, te hacen tac, tac, tac y te lo cambian. Nosotros tenemos como que hasta que aprendemos y no reventarnos la espalda y poder manipular al paciente de una manera tal, lo que la famosa no más que más fuerza es maña, porque es así, ¿no? Y uno tiene que ir aprendiendo. Pero bueno, cuando están estas cosas, hablar cuando hay escaras, todo el tratamiento que requiere el poder, el tener que cuidar las escaras. Y en relación a lo que es la sobrecarga, ¿qué va a ser lo mayor en relación a los cuidadores? Primero y principal, lo que llamamos la subjetividad o orientación idiosincrática, es decir, es la persona que está a cargo de cuidar, cómo organiza su construcción de significado en el mundo, pero generalmente en la vida, no en este momento. Les voy a poner un ejemplo. Tengo pacientes que eh, ven al marido y dicen, no, no puedo verlo, me hace muy mal, porque él ya no es él, porque me duele un montón. Y tengo otra paciente que, por ejemplo, me dice, bueno, lo fui a ver, es un paciente que, me estoy acordando de alguno que ya está internado, que ya estuvo internado porque ahora ya falleció, pero que cuando lo iba a ver y lo sacaba a pasear, y decía, bueno, pero yo lo agarro la mano, le miro sus ojitos y él es él, y todavía me puedo conectar con él y siento su perfume y todavía podemos ir al jardín japonés como a él le gusta. Entonces, por eso insisto que la subjetividad y la interpretación idiosincrática tiene que ver con la persona, ¿sí? Nadie va a ser quien no es, y menos en una situación de tanta adversidad como esta. Cuando además hay mala salud física previa, historial de depresión o de trastorno de personalidad en el cuidador, por supuesto que hace mucho más alto el factor de riesgo de enfermar. Cuando no tiene pareja, cuando es solo, con amigos íntimos, que a través de los igualmente esto, si está como cuidador informal, terminan quedando solos, ya cuando tienen años, son ancianos o añosos, si no hay otra actividad aparte del cuidar, es cuando es la actividad principal y única, sin otros parientes que convivan, ni hablar el bajo nivel económico. Yo siempre en esto también cuento la diferencia de trabajar en hospitales públicos, como he hecho muchísimos años, a trabajar en un consultorio privado, que por supuesto también, ¿sí? Sufren un montón porque la patología es la misma, pero en el hospital por ahí vemos que se tuvo que levantar a las 5 de la mañana, tomar 2 trenes para llegar al hospital. Por ahí no le alcanzó para comprar toda la medicación que era necesaria. Entonces, son estresores que se van sumando a esta realidad ya tan dolorosa. Cuando no hay apoyos sociosanitarios inmediatos o especialmente médicos de cabecera, que son un poco los que van guiando más allá del neurólogo, el neuropsiquiatra y el psiquiatra. Y cuando hay desconocimiento de la enfermedad y su manejo práctico. Por eso yo cuando con los pacientes trabajo mucho, mucho esto, de conocer la enfermedad y tratar de hacerla lo más llevadera posible en el manejo práctico.
¿sí? Nosotros muchos años dábamos cursos de formación de cuidadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el paciente todavía se viste solo, y para no estresarse tanto de decir, "Uy, no sé, se puso amarillo con colorado", es decir, tratemos de dejar en el placar primero poca cosa, porque el paciente si ve mucha se puede confundir. Entonces, poca cosa y en la medida que se pueda, todo combinable, todos colores azul, negro, o sea, en la medida que se pueda eso, cosas sin botones, cosas que por ahí no tengan que tener, atar cordones. Entonces, hay un montón de cosas que podemos hacer del manejo práctico que también es para nosotros, lo que estamos cuidando. Las mesas ratonas afuera, todo lo que sean carpetas o tapetes de alfombras afuera. Les enseñamos también, por ejemplo, cómo, si tiene una bañera alta, cómo podemos hacer para que el paciente pueda entrar sin que se rompan la columna, o sea, el familiar, ¿no? Entonces, bueno, vamos enseñando un montón de cosas para hacerlo más práctico. Me apuro un poquito porque si no vamos a llegar. Sabemos que los cuidadores tienen trastornos físicos importantes, ¿sí? Y el 70% de los familiares cuidadores de un paciente con demencia suelen tener peor salud que los otros miembros de la familia. Sin embargo, eh, no van al médico, ¿sí? Y generalmente lo que vemos es trastornos osteomusculares y dolores asociados, por esto que digo de manipular al paciente, cargarlo, cambiarlo, llevarlo, levantarlo, patología cardiovasculares, gastrointestinales, alterado el sistema inmunológico. Esto hay algunos estudios, por ejemplo, los cuidadores que han recibido eh, alguna vacuna, por ejemplo, el de la gripe, tienen menos efectividad, generalmente viven más resfriados o con gripe, porque ustedes saben que cuando hay estrés, el sistema inmune también se deprime. Problemas respiratorios, ¿sí? Y en general no acuden a las consultas médicas, aún reconociendo y sintiendo estos padeceres, porque te dicen, no, no, pero yo no doy más, yo ya no puedo un médico más, no hay el tiempo. O sea, esta cosa y a veces es verdad, pero y ahí también ayudamos nosotros a cómo generar de alguna manera red. Realizan menos conductas de su propia salud, como no dormir lo suficiente, y si duermen es les cuento una paciente que escuchaba ayer, dice, no, bueno, yo duermo con él se va al baño, cuando él se levanta al baño, yo prendo la luz y escucho cuando él aprieta el botón, yo sé que ya está volviendo y tengo medianamente calculado el tiempo que tarda hasta que tiene que llegar a la cama. O sea, todo eso en la mitad de la noche, ¿sí? De una mujer de unos 75 años. Entonces, fíjense ya que duerme mal. Esa persona duerme pero no descansa. Y dormir y no descansar no es gratuito. Entonces, no se alimentan de forma adecuada, porque una vez que según la dependencia, si hay que darle de comer en la boca, si hay que cortarle, si hay que darle esto, terminan tan cansados que picotean lo que hay, si es que hay, si es que quedó, y si no, recurren a lo multiprocesado, realizan poco ejercicio y empiezan muchas veces a anestesiarse con cuestiones de el alcohol, el tabaco, ¿sí? Automedicarse, etc. Alteraciones en la salud, lo que decía antes, bueno, esto ya un poco lo dije, pero fíjense a nivel psicológico-psiquiátrico, ansiedad, insomnio, depresión y síntomas depresivos, fatiga crónica, hipocondría u otras ideas obsesivas, ideación paranoide, angustia, a veces hasta llegar a tener crisis de pánico. Refieren algunas veces tener ideas suicidas, alteraciones neuropsicológicas. Es muy común que digan, uy, me contagió el Alzheimer. Tanto cuidar a mi papá o cuidar a mi mamá, me contagió el Alzheimer. Y en realidad, lo que sucede, pues, primero, si tiene genética de Alzheimer, este estrés puede hacer que lo gatille más rápido, ¿no? O
sea, el estrés siempre es, como digo yo, el asesino silencioso que va a gatillar lo que cada uno tiene. Pero lo que sucede es que empiezan a estar interferidas las funciones cognitivas, o sea, fundamentalmente está interferida la atención. Entonces, como hay fallas atencionales, va a haber fallas de memoria, no es que el Alzheimer se contagie. Y una de las cosas que también notamos es que empiezan a modificarse a través de los años ciertos rasgos de personalidad. Antes les puse que había ideas obsesivas y eh, en algunos momentos los pacientes que se sienten inundados y desbordados por el problema empiezan a centrarse obsesivamente en detalles que son nimios o que son irrelevantes, como por ejemplo si los bronces de las puertas están bien pulidos, los zócalos están bien limpios. Entonces empiezan a conceder demasiada importancia a detalles que no tienen relevancia, pero es protector para el psiquismo, ¿sí? Por un lado, eh, los anestesia, porque mientras pienso en si está bien brillante el bronce, me olvido un rato que tengo que ir a limpiar algo que hizo mi padre, o ver que no coma de la basura, o ver si no se corta, o ver si tomó la medicación o lo que sea. Y estas personas, la modificación de los rasgos de personalidad, también lo que vamos a encontrar es que están más irritables que de costumbre. Eh, Tienen, como les decía antes, es como los niños, ¿no? Si uno tiene bastante rutina, el paciente responde mejor. Entonces es una cosa de las que sugerimos, pero empieza a ser muy rutinario y repetitivo, lo cual también va a alimentar lo obsesivo. Y muchas veces nos dicen, yo no era así, yo soy otra persona. Y yo siento que esto no soy yo. Muchas veces es aplicable el concepto de codependencia, que es un vínculo particular en el que un miembro de la familia padece una enfermedad y otro ocupa el rol de rescatador de ese enfermo, enfermando por ello, ¿sí? Y estas personas que tienen este tipo de personalidad son sin duda el la franja de mayor riesgo de desarrollar un cuadro de burnout, que no es que son codependientes en ese momento, lo fueron y justo les cae esta situación. A ver, es muy común o frecuente, si se quiere, que digan, ay, no, bueno, el hijo soltero, la solterona, ay, no, bueno, pero ella siempre toda su vida se dedicó a cuidar, ella cuidaba al perro, cuidaba al gato, cuidaba y ahora cuida al padre, qué divina, cómo cuida, ¿sí? Bueno, una persona probablemente tenga una codependencia, ¿sí? Donde cuida. El codependiente cuida y es parte de su identidad cuidar. Eso no significa para nada que vivan bien, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque su identidad está constituida en función de restar, de salvar y de asistir a un otro. Entonces, es cualquier padecimiento o disfunción asociado al resultante de focalizar el interés propio en las necesidades o conductas de los otros. Por ejemplo, en una entrevista que puedo tener con y con el paciente, eh, me ha pasado de verlo, que por ahí el paciente hace así y el familiar ya le saca, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Para que te peino? O hace así, uy, tenés sed para que te agua. Es como demasiada implicancia en las necesidades y está absolutamente pendiente de las necesidades de un otro. Eh, lo que le pasa al es permite que la conducta de un otro lo afecte y está obsesionada con la conducta de mejorar la conducta de esta otra persona. También a veces pasa que
personas que se dedican a cuidar, no digo los cuidadores informales, sino hasta aquellas personas que van a cuidar, que por ahí uno como familiar les viene como anillo al dedo, pero si uno se pone a pensar en una calamidad para el ser humano que está viviendo eso, que dicen, no, bueno, pero yo me voy un ratito los domingos porque yo la paso bien, la cuido, a mí me hace bien cuidar, entonces yo con que me vaya 2 o 3 horitas el domingo está perfecto, me quedo toda la semana, me tomo 2 o 3 horitas el domingo y con eso me alcanza. Eso es un codependiente, ¿sí? Que no es necesariamente un familiar, pero está con esa necesidad de cuidar y que, como decía antes, como está en su identidad, se sientan de alguna manera reconfortadas. Insisto, eso no significa que tengan buena calidad de vida o que sean felices. Sobreinvolucran con los enfermos, van desarrollando una hipertolerancia al sufrimiento emocional que los hace capaces de soportar situaciones dolorosas por periodos prolongados que otras personas dicen, yo no sé cómo haces. No entiendo, yo no podría, ¿sí? Porque la mayoría de las personas que no son codependientes no podrían hacerlo. Entonces, son personas que creo que es la siguiente, le fallan los mecanismos de autoprotección. Entonces, cuando se pueden conectar con esto, es el recibir las señales, al no recibir las señales con claridad, cuando se conectan con esto, porque ya están infartados, porque ya tienen la enfermedad autoinmune declaradísima o el cáncer, entonces registran cuando ya no dan más y van al médico y dicen, bueno, no voy al médico porque si a mí me pasa algo, ¿quién lo cuida? ¿O quién la cuida? Entonces, obviamente que los que trabajamos con esto hacemos, no viene buscamos lo que llamamos unas con ciertas evaluaciones y escalas, si no hay esta personalidad. Pues esta personalidad, lo que le decía antes, es casi seguro que va, o sea, tiene una personalidad que la hace fácilmente eh, viable a enfermar. Tienen el autoconcepto negativo, bajo autoestima y lo que tienen es la necesidad imperiosa de aprobación de los demás. Como por ejemplo, ay, qué divina, mira cómo se queda. Ella no, ella se deja todo para vivir con la abuela, qué divina, es un amor. ¿Mm? Está la necesidad de la complacencia, ahí se les juega parte de su identidad, el complacer a los demás, ¿sí? No pueden tener, no son asertivos, no saben poner el límite a los demás. ¿Por qué? Porque están en función del deseo y de las necesidades del otro en tanto otro. Y un poco lo que vamos a buscar con las personas que vienen y con ustedes que están ahí del otro lado para eh, soportar y aprender a vivir con esta realidad, porque de eso se trata, aprender a vivir con esta realidad. Y a veces me dicen, ¿pero se puede? Sí, claro que sí. Entonces, un poco lo que vamos a buscar es desarrollar la resiliencia, que es un término que viene de la física, que se trata de un metal que se dobla a grandes temperaturas y que luego vuelve a su estado anterior. Y en psicología lo que decimos es que vuelve mejor parado, con aprendizaje, con mayores recursos, ¿sí? Que después de estar doblado, al regresar a su estado anterior, viene mejor con más recursos. Entonces, la capacidad de una persona o de un grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones difíciles y de traumas a veces graves que han podido seguir desenvolviéndose y viviendo, ¿sí? Lo que hace esto es que desarrolla o ejecuta recursos latentes o la persona decía, la verdad que yo no sabía que era capaz de esto, ¿no? O sea, esto es un ajuste saludable a la adversidad. Y es un poco lo que tratamos de despertar y ayudar a los familiares de los pacientes. Es un constructo multifactorial donde vamos a buscar compromiso, control y reto. Este es el cuestionario que yo les decía de Cummings, donde en la último apartado, fíjese que dice acompañante, en cada síntoma se le pregunta al acompañante qué grado de estrés le genera a usted este síntoma de 1 a 6. Generalmente todo lo que tiene que ver con la productividad psicótica, que las ideas delirantes y las alucinaciones causan muchísimo, muchísimo. Todo lo que sea patología mental
genera mucho estrés. También nos genera estrés escuchar a nuestros familiares sufrir por dolores crónicos oncológicos, pero el nivel de distrés que genera lo que tiene que ver con lo mental es porque es inentendible y a la persona además asusta mucho. Bueno, la agitación y demás. Entonces, ¿qué buscamos desde la psicoterapia? Cuando trabajamos con los familiares, primero hacemos una evaluación de muchos ejes. Uno de ellos es qué personalidad. ¿Tiene patologías médicas esta persona? ¿Tiene historia de depresión, historia de personalidad, de trastorno de personalidad? ¿Cuál es la red familiar que tiene? ¿Cuáles son los recursos socioculturales y económicos? ¿Sí? Porque también eso va a ser a la mayor facilidad, no dolor, pero facilidad de llevar la enfermedad. Se le administran escalas donde tomamos ansiedad, depresión, de sobrecarga. Hay muchas escalas para sobrecarga del cuidador. Ustedes saben, hace un par de años con el doctor Brusco, que es el presidente de Alzheimer Argentina, eh, participamos de un protocolo de una medicación para el Alzheimer. Y a mí me tocaba evaluar, era doble ciego, o sea, que nadie sabía qué tomaba, ¿no? La medicación. Y a mí me tocaba evaluar al familiar, porque una de las cosas que medían es, al transcurso de los meses, ¿no? Porque eso fue, no sé si meses o un año, si la sobrecarga bajaba, significaba que el fármaco estaba siendo eficaz. ¿Mm? Y de ahí también han salido nuevas escalas que se estandarizaron y que hoy se usan. Otro de los puntos que trabajamos de entrada es aceptar la enfermedad del paciente, hacer mucho de lo que llamamos psicoeducación. Siempre cuento, tengo un paciente, bueno, ahora un paciente ingeniero, un tipo, pero él siempre estaba esperando la pastillita mágica que a su mujer la curara del Alzheimer y no había manera. Entonces tuve que hacer mucha psicoeducación para que entendiera y aceptara que esta realidad que él estaba esperando nunca iba a suceder, porque eso lo mantenía de alguna manera en la búsqueda, la búsqueda, la búsqueda, pero no podía conectarse. Tal es así que un año terminó decidiendo de una semana a la otra, se la llevó a Israel 15 días, lo cual fue un caos, pobre mujer, porque con la enfermedad del Alzheimer hace viajar a otro uso horario, 20.000 horas en avión. No, fue el peor viaje de su vida, pero bueno, estaba con una negación importante. Entonces, aceptar la enfermedad del paciente, aceptar el agotamiento, el estrés y pedir ayuda, porque a veces, sobre todo los que son los padres dicen, bueno, pero ellos tienen su vida, tienen que vivirla, yo tuve que vivir la mía. Bueno, pero eso no significa pedir ayuda, no significa que el otro tenga que dejar de vivir. Entenderse más que cuestionarse, sobre todo, dice, uy, no, bueno, pero yo tengo que tener paciencia, porque sí, sí, la verdad que sí, porque el paciente en tanto paciente tiene extrema vulnerabilidad y uno tiene que entenderlo. También es una cosa muy importante que no dije de entrada, que va a depender qué tipo de vínculos hubo con la persona que se va a cuidar. Porque si hubo mucho amor, la persona va a cuidar desde el amor y todo va a ser más fácil. Ahora, como me ha pasado muchas veces, la tengo que cuidar porque soy la esposa, porque estábamos juntos, porque nunca nos separamos, pero la verdad que hace tiempo que no somos ni marido ni mujer, pero yo quedé acá y lo tengo que cuidar, es distinto, ¿sí? No obstante, en ese tipo de situaciones siempre lo que digo es, mira, estás dispuesta a cuidar con todo lo que requiere. Por ahí no significa que vos tengas que poner, pero acá el paciente hoy, por más que vos tengas sentimientos encontrados o negativos, el paciente es paciente, ¿sí? Conmigo no cuentes nada que no sea cuidarlo. O sea, porque primero vamos a hacer todo lo que sea necesario para cuidar. Trabajar con los pensamientos, sentimientos y conductas del familiar hacia el paciente y hacia la vida, los sentimientos negativos hacia al paciente que ya les conté un poquito de qué se trataba, los sentimientos de culpa, del deber, no vivir anticipadamente el deterioro, no, porque cuando me desconozca, stop, porque no sabemos si esto va a ocurrir, ¿sí?
Cuando ocurra de ocurrir, vemos. Dice, porque no necesario, o sea, siempre digo, bueno, tampoco sabemos quién se va a ir primero, capaz que vienen los deshielos y se termina el mundo y nadie va a reconocer a nadie, ¿sí? Entonces, no es vivir anticipada. Obviamente esto lo puedo decir a alguien que tiene los piecitos sobre la tierra y no que está esperando la pastillita para el Alzheimer. Sí, lo que hay que hacer es, en la medida que el paciente esté con cierta lucidez, hay que organizar y planificar ciertas cuestiones que el paciente puede hacer con esa cierta lucidez, como todo el tema de los bancos o todo el tema de los papeles, porque después a uno le puede sonar muy frío, pero después pasa a ser otro gran problema porque hay que nombrarlo insano, no saben lo que es el trámite de la insanía, entonces, y por ahí hay un montón, o hay recursos para utilizar, pero no se puede utilizar porque el paciente no lo puede sacar. Entonces, eh, nunca me ha pasado en los años que llevo, que son un montón, pero porque seguramente no hubieran venido ese tipo de personalidades, no hubieran venido a verme o a consultar, de ver que quieren aprovecharse, porque no, la verdad que no, siempre es al contrario, siempre fue todo lo que había era para, sobre todo para el paciente. Eh, Las ayudamos a desarrollar recursos de afrontamiento, esto que les decía yo, es aprender a vivir con esta realidad tan adversa, ¿sí? Es aprender que si yo estoy 24/7 con este tipo de personas, yo me voy a enfermar. Así no se puede, hay que generar de alguna manera lo que llamamos los bosques de oxígeno, lagunas de oxígeno, generar algún tipo de red, algo que a mí me permita salir y desconectar algo. Técnicas de relajación, también cuando es necesario trabajar la necesidad de institucionalizar al paciente, pero cuando es necesario, porque no siempre es necesario la institución, pero cuando es necesario hay que trabajarlo porque eh, es un momento de mucha movilización, de mucho dolor, se juega mucho a veces la culpa. Entonces lo trabajamos desde un lugar, inclusive desde un lugar del amor, ¿no? Porque si a un paciente hay que internarlo, es porque ya no puede estar en su casa, porque que esté en su casa es peligroso. Bueno, esto es un poco lo que le dije antes de la formación y cuídese mientras cuida a un ser querido. Esto es un poco lo que le decía al principio, que es eh, cuidar para poder cuidarse. Cuídese mientras cuida a un ser querido, que es tan distinto. ¿Mm? Bueno, el miércoles 19 de noviembre tenemos el 28, el número 28º Congreso de Alzheimer, ¿sí? Están todos invitados, es en la Facultad de Medicina, la verdad que es un congreso de primera línea con todo tipo de profesionales, yo también voy a estar hablando de esto, así que anótense en la fecha, ¿sí? Cualquier cosa se preguntan en Alzheimer Argentina, nos pueden seguir tanto en el canal de YouTube como en el canal de WhatsApp. ¿Mm? Bueno, no sé si me quieren hacer alguna pregunta. Ya estamos en hora, yo las dejo. Sí.